La semana pasada fue una semana cruenta, incruenta podríamos decir, una semana dura, perdón, una semana cruenta, bien difícil. Una semana donde vimos la muerte de un ex primer ministro, donde me refiero al caso de Japón, donde fuimos testigos de la renuncia de uno de los primeros ministros que tenía más fuerza política en Europa, como lo era Boris Johnson, que después de más de 30 años llevó a una victoria aplastante al Partido Conservador en el Reino Unido y se vio obligado a renunciar esta semana. También vimos las escenas de Sri Lanka, allá por Asia, donde el pueblo se lanzó a las calles, o de hecho ya estaba en las calles durante más de una semana reclamando una serie de medidas que mitigaran los problemas económicos, que mitigaran el hambre por el que estaba pasando o sigue pasando el pueblo de Sri Lanka. Estamos hablando de más de 20 millones de personas. La semana se vio convulsa en el mundo con situaciones como esta, amén de la guerra en Ucrania y la crisis económica mundial, adicionado todavía a los estertores de una pandemia mundial asociada al COVID. La verdad que fue una semana de muchísimos movimientos, en donde el tema económico en el fondo está muy, muy profundamente involucrado. El tema económico, la situación económica, la inestabilidad de vida que llevan la mayoría de los pobladores del mundo y especialmente de estas zonas tratadas. Porque el caso de, por ejemplo, Gran Bretaña, y más específicamente el caso de Reino Unido, se le ha querido, y esto forma parte de esas grandes virtudes mágicas de la prensa internacional, se le ha querido dar un toque asociado a problemas de cortes sexuales. Pero por Dios, en Europa, eso no es cierto, que en Europa ningún gobierno se cae porque un hombre le ponga las manos en las nalgas a otro hombre. Eso es falso. Eso no son más que pinturas, no son más que coloretes que quieren agregar las mismas organizaciones mundiales de prensa para desenfocar, para no orientarse en lo que es el problema fundamental. Y en el caso específico de el Reino Unido, el problema central es las condiciones que está viviendo ese país, condiciones políticas a partir de lo que fue el Brexit, la salida de Inglaterra, del Reino Unido, de la Unión Europea y las consecuencias que esto ha traído en el ordenamiento sociopolítico del Reino Unido. Pero al mismo tiempo el encarecimiento de la vida, al mismo tiempo las limitaciones en el campo económico que está viviendo la sociedad del Reino Unido, incluyendo el tema crucial de la inflación. Realmente es una combinación de factores que se llevó a Boris Johnson, ese que precisamente ganó de manera aplastante en las elecciones del 2019. Se lo llevó, aunque él ha renunciado más bien proyectado para otoño, la crisis sigue ahí. El fenómeno que provoca la salida de ese señor sigue ahí, que insisto, no es ningún problema de pretensiones sexuales, no es ningún problema asociado a asuntos vinculados a hombre con hombre, ni mujeres con hombres, ni cosas parecidas. Se trata de que Inglaterra tiene un 11% de inflación hoy. Tiene la situación económica peor de todo el grupo G7, la situación económica peor, que implica incluso desabastecimiento en los supermercados de ese gran país. Es un país que tiene proyección, un crecimiento bajísimo para el año 2023. O sea, hay condiciones serias, sumadas, reitero, al tema de las consecuencias políticas que ha traído la salida de Inglaterra, de Reino Unido, de la Unión Europea. Más, por supuesto, también esa conducta bastante destemplada que se ha sentido en la política internacional seguida por Boris Johnson. Todo eso forma un sancocho que finalmente se llevó este señor. Pero el problema fundamental es el económico. Y es ahí donde también quiero que en República Dominicana tiene una situación económica que bien sabemos que
tiene muchísimo que ver con los factores internacionales. No, eso no está en discusión. Reiterar eso yo creo que ya es llevar a la gente al cansancio. Pero aquí en Dominicana tenemos una situación que no podemos negar. Hay una situación de crisis que se suma a los factores internacionales y esa situación de crisis tiene que ver con falta de políticas coherentes y falta de focalización de políticas. En ese sentido, creo que Leonel Fernández tiene razón cuando dice que el gobierno tiene que aterrizar y salir de su burbuja de bienestar, su burbuja de país floreciente. No, nosotros tenemos que aterrizar porque, como bien dice el mismo expresidente Fernández, si nosotros no aceptamos que estamos en una situación de crisis, en una problemática fuerte dentro del país, tampoco podremos tener la suficiente claridad o la voluntad para definir políticas destinadas a mejorar la situación. Y recuerden, nosotros terminamos con una inflación interanual en mayo de este año. La inflación interanual de mayo de este año fue de 9.05%. Es decir, de hecho, duplica las metas establecidas por el Banco Central en ese sentido. De manera que es tiempo de ir aterrizando, porque si queremos soluciones concretas, incluso con las manos de todos, es necesario hablar y entender que la realidad es una y no la que nosotros pensamos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.